Y el último tratado es el de hermenéutica bíblica, ¿no? Todos estos tratados, miren, son abstractos, son áridos de estudiar, pero hay que hacerlo. Y el de hermenéutica bíblica es muy importante porque hay gente que dice, tú abre tu Biblia y entiéndela como tú quieras, que el Espíritu Santo te diga a ti cómo entenderla. Cuidado, entender la Biblia no es nada fácil. Si ustedes mismos leen en el Antiguo Testamento, por ejemplo, el escriba Esdras, en el libro de Esdras 8, dicen que Esdras le leía la palabra de Dios al pueblo de Dios, aclarando e interpretando el sentido para que comprendieran las Escrituras. O sea, la gente necesitaba que alguien, una autoridad de Israel, les interpretara la Escritura. No basta con escucharla, ya la entiendo perfectamente. No. Todo el pueblo lloraba al oír las palabras de Dios, porque habían comprendido las palabras que se les habían enseñado. Por eso la Iglesia tiene que no solamente dar la Biblia, sino interpretarla. Incluso dice este libro de Esdras, dice, el segundo día, los cabezas de las familias, los sacerdotes, los levitas, se reunieron con el escriba Esdras para comprender las palabras de la ley. O sea, no es toma una copia de la Biblia y que cada uno la lee en su casa. Se reunieron con Esdras, explícanos qué significa este texto, porque no es fácil entender la Biblia en muchas partes. Por eso la Iglesia da las leyes, tiene que dar las leyes para interpretar. Y aquí este tratado de hermenéutica se divide en tres, y esto es lo último: la noemática, la heurística y la proforística. Son nombres raros. La noemática trata sobre los sentidos bíblicos. Por ejemplo, si yo leo Levítico 26:1, no erijáis imágenes, tengo que ver qué quiere decir el autor, porque si yo lo entiendo así a primera, no erijáis imágenes, entonces no podríamos hacer estatuas de los próceres, no podremos sacarnos una foto, no podremos tener el dólar con una imagen. ¿Qué es lo que quiso? ¿Cuál es el sentido de ese texto? Eso es la noemática, estudiar el sentido del texto. El sentido de no erijáis imágenes es no le rindan homenaje a una imagen como si fuera Dios. Por eso nosotros tenemos imágenes, porque no las honramos como si fueran Dios, a la imagen de la Virgen ni de los santos. Por eso no violamos el sentido de este mandato. Y incluso en los sentidos está el sentido literal y el sentido espiritual. No está fácil entender. El sentido es el maná. El sentido literal es que fue un pan que cayó del cielo hace mucho tiempo, durante los 40 años de Israel en el desierto. Pero también tiene un sentido espiritual, que eso no lo conocían en ese momento los judíos, y que Cristo lo va a decir en Juan 6. Dios les dio el maná, pero ahora yo soy el maná, mi cuerpo y mi sangre, la Eucaristía. Ese es el sentido espiritual del maná. Fíjense, hay cosas que tienen sentido literal y a la vez también tienen un sentido espiritual. Incluso en el sentido literal está el sentido más evidente, que es el sentido literal estrictamente dicho, y también está el sentido literal pleno, que solamente Dios conoce y que el geógrafo al menos no lo captaba en su amplitud. Todo eso hay que estudiar. Y los sentidos espirituales, y ahí hay que rezar para que Dios nos abra la mente, porque hay tres tipos de sentidos espirituales. El típico o alegórico, o sea, todo lo que pasaba en el Antiguo Testamento era imagen de lo que en el Nuevo Testamento se iba a dar. Por ejemplo, Israel fue imagen de lo que Cristo iba a ser, ¿no? La vida de Cristo. Otro sentido espiritual, el moral o tropológico. Todo lo que se nos enseña en la Biblia es para que nosotros lo apliquemos a nuestra vida. Por eso, en Cuaresma nosotros, siguiendo la Biblia los 40 años en el desierto, nosotros hacemos 40 días de ayuno.
para cambiar nuestra vida. Y el sentido anagógico, o sea, el que tiene que ver con la gloria futura. Por ejemplo, Jerusalén significa la Jerusalén celeste, cuando la iglesia ya sea transformada. Fíjense, hay 4 sentidos, el literal y 3 sentidos espirituales, aunque no todos los textos tienen los 4 sentidos. Por eso, como decía San Efrén, aunque uno lea la Biblia, muchas veces siempre va a estar encontrando algo nuevo, dice él, pues en muchas de sus frases hay muchos sentidos diferentes. Por eso la Biblia nunca cansa, siempre es nueva. Benedictum verbum quod incarnatum est ex Maria Virgine